lenguaje que se va a ir utilizando en las diferentes disciplinas de la ciencia, que se basan esencialmente en ese léxico, pero a pesar que son diferentes en el lenguaje que se va a aplicar, en el lenguaje que se va a utilizar. Por ejemplo, yo en mi campo del análisis de los patrones de manchas de sangre, yo tengo que dejarme llevar por la Asociación de Analistas de Patrones de Manchas de Sangre para poder explicar qué fue lo que encontré, utilizar las palabras correctas, la terminología que se requiere en este tipo de análisis. Cuando hago el informe de trayectoria o reconstrucción balística, tengo que aplicar lo mismo. El que trabaja las escenas del crimen tiene que hacer lo mismo. El que trabaja ADN, el que trabaja balística, el que trabaja química forense, van a aplicar ese léxico en su lenguaje porque así lo requiere. Este se va a ir estructurando en ese vocablo exacto y adecuado. Pero te dice, tú lo vas a utilizar de esta manera, pero cuando vayas a explicarlo, lo vas a explicar en esa precisión, en esa neutralidad, objetividad y en un lenguaje común que te puedan entender. Ese es la, lo que te pide la lexicología. Por eso es que es importante el poder trabajarla, el poder entenderla y poder interrelacionarla, la criminalística con la criminología. Y entonces, en resumen, que la lexicología te va a hacer estudiar el significado de las palabras, que te dije que también están las escenas que tienen los simbolismos. Mira que tanto abarca, porque no todas las escenas son iguales. No todas, aunque te ocurran en el mismo sitio, no son iguales. Cada una tiene su historia particular, independiente. Y es el investigador que tiene que poder entender ese léxico para poder descifrar. No podemos ir a trabajarlas ya ahí y solamente concentrarnos en una área. No, es esencial en la investigación forense para poder entender esos términos clave. Si tú no puedes entender la lexicología, no puedes entender ese lenguaje de esos testigos mudos, entonces no puedes poder interpretar qué fue lo que ocurrió en el lugar de los hechos. No puedes, no, esa comunicación no va a ser clara. Va a estar, ¿qué va a estar? Llena de lagunas, llena de cosas inconclusas, inclusive hasta en los informes periciales. ¿Y por qué pasa esto? Porque no le prestamos la suficiente atención o la correcta interpretación a la escena. Nos casamos, como decimos en mi país, y yo sé que la palabra no es la más adecuada, pero es la palabra común que casi todo el mundo usa y y la estoy utilizando por un propósito, que en un caso se los voy a explicar más adelante. Y entonces, y decimos que es Pepe mató a Pedro, y nos quedamos que Pepe mató a Pedro, pero no verificamos y no le prestamos atención a esa prueba científica. Y aunque la prueba científica te esté diciendo, Pedro no fue, seguimos de que es, porque le damos más peso al testimonio o a la versión de ese testigo que a la prueba científica. Los testigos no corroboran la evidencia científica. La prueba científica corrobora los testimonios. La prueba científica es quien te va a descartar o corroborar. Inclusive más, la prueba científica es la que te va a decir, esto es. Y si
Y de esta manera fue que ocurrió. Y cuando te dice no es correcto, te va a decir no es correcto porque yo me hubiese comportado de esta manera. Esa versión no es creíble, porque esto fue lo que pasó. Y ahí lo vamos a ver más, perdón, más adelante en un caso. Y entonces, y seguimos con la escena del crimen. Y la escena del crimen es ese lugar donde se cometió un hecho delictivo, en el cual se van a encontrar esos indicios que se convierten en evidencia, se van a encontrar víctimas y se van a encontrar testigos, que muchas veces los testigos pueden ser testigos que verdaderamente fue que vieron, presenciaron algo. Y muchas veces esos testigos es, pues porque no se llevaban con la víctima o no se llevaban con o quieren hacerlo ver. Y muchas veces eso lo tenemos que, que deslichar. ¿Ves? Tenemos que saber que si es cierto o no es cierto. Y no, y tenemos que ver la escena en su totalidad. Es el punto de partida de la investigación, pero se va a establecer la existencia y esa naturaleza del delito, pero también se define como el conjunto de hechos y circunstancias que rodean a una persona o un suceso. Pero para la escena, para poderla trabajar, para que sea la fuente de información entre el perito, para que éste pueda explicar qué fue lo que ocurrió en el lugar de los hechos y corroborar o descartar versiones que ocurrieron en esa escena del crimen. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar esa escena. Hay que evaluarla antes. ¿Cuál es el error que se comete? No solamente en Guate, no solamente en Puerto Rico, no solamente en Estados Unidos, no solamente en ninguno, en todas las partes. Que nos bajamos de los camiones o de los vehículos y empezamos a trabajar sin saber qué es lo que se va a trabajar. Empezamos a tomar fotografías, que no hacemos una fotodocumentación. Porque tomar fotografía y fotodocumentación son dos cosas distintas. Tomar fotografía es tomar fotografía. Cojo mi cámara, asumiendo que esto es una cámara, tomo una foto aquí, tomo acá, tomo otra. Pero una fotodocumentación es una documentación en foto. Estás documentando. En vez de estar escribiendo, lo estás fotografiando. Y toda fotodocumentación es como si fuera un libro. Tiene que tener una introducción, tiene que tener un capítulo 1 con su página, capítulo 2 hasta el final. ¿Por qué hay que hacerle así? Porque la fotografía es la comunicación visual que va a tener el fiscal, que va a tener el agente investigador, que va a poder a través de la fotografía poder desarrollar una serie de preguntas que lo van a llevar a hacer que esa investigación sea exitosa, que esté libre de cuestionamiento. Pero entonces, y tenemos ese problema, que nos bajamos y empezamos la planimetría, se empieza a dibujar, se acepta ese acordonamiento. Cuando el investigador acepta el acordonamiento, lo está aceptando con todo. No puede venir que después la defensa, que el trabajo de la defensa es impugnar el trabajo que nosotros hacemos. Y digo que nosotros hacemos porque yo he trabajado como perito, trabajé casi 20 años en el Instituto de Ciencias Forenses como perito y después, desde 2005 para acá, he estado en la práctica privada. Y entonces, la defensa, su trabajo es impugnar el trabajo. Y entonces no podemos permitir que esa puerta se abra. ¿Ves? No podemos abrirle esa puerta para que cuestionen el trabajo de nosotros.
Y entonces, pero para que no lo cuestionen, uno tiene que, antes de empezar a tomar fotos, a escribirla, a dibujar, a poner números, a ponerle todo, a todos los indicios. Porque entonces todo lo que te lleve, todo lo que tú marcaste, te lo tienes que llevar. Uno no va a depurar en la oficina. Ah, esto sirve. No, esto no sirve. No, no, esto no va con la escena. No, porque no somos recolectores. Dice O'Hara en su libro de Fundamental Criminal Investigation, en su capítulo 6 de Evidence, dice que hay objetos en la escena del crimen. De los objetos, cuando el investigador relaciona con con la escena, que ese testigo es el testigo mudo de esa escena, que ese testigo mudo es el que me va a ayudar, es que se convierte en evidencia. Por eso es que decimos indicio, evidencia, prueba científica. Porque la prueba científica se convierte ya cuando se llega al laboratorio que me va a corroborar que voy a hacer esos análisis posteriores. ¿Ve? No podemos hacer una recolección de todo y llevárnoslo. En mi trabajo yo tenía un compañero y muy buen amigo mío, y que para descanse, que bendito se murió a temprana edad, que él decía, para que falte que sobre. Y eso está mal. No podemos, porque para que falte que sobre, el problema es que todo lo que sobra, la defensa lo va a utilizar. Y entonces tenemos dos cosas. Me llevé de más y ellos van a colocar a un tercero que estuvo ahí, como pasó en el caso de Jay Simpson. O van a decir, si no le sale lo del tercero, que el perito no sabe trabajar, que los peritos del Ministerio Público no saben trabajar, o los peritos del INACI, o los peritos de la Agencia Federal, del FBI, de cualquiera, que no saben trabajar, porque se llevaron cosas que no tenían que tener relación. Cuando un investigador que está trabajando, los peritos que están trabajando, la escena, cuando se llevan, cuando recolectan, cuando embalan, cuando identifican, cuando lo documentan y lo fotodocumentan, es porque es un testigo mudo que me va a ayudar a esclarecer el hecho y las circunstancias del suceso. Es la que va a establecer qué es lo que hay. Es la que me va a ayudar a definir ese perfil del criminal para yo poder entonces hacia dónde me voy a dirigir. Pero no podemos recolectar todo lo que encontremos. No, tenemos que analizar. ¿Que nos va a tomar tiempo? Sí, va a tomar tiempo. Que yo salí a tal hora y pues tengo un compromiso. Seleccionamos este trabajo y este trabajo es sin de salida. Pues hay que trabajarlo, ya no vamos a salir. Pues entonces vamos a hacer las cosas correctamente. Vamos a llevarnos lo que hay para que entonces se nos facilite esa investigación criminal. Hangros en su libro El Manual del Juez y Edmond Lorca en el Manual Técnica Policíaca escribieron para que no se pasara, porque antes se pasaba trabajo. Y entonces ellos detallan cómo es que se debe de trabajar. ¿Que han pasado tiempo? Sí, porque todo ha evolucionado, pero el principio no cambia. Hay que documentar, hay que fotodocumentar, hay que recolectar, hay que embalar, ¿y para qué lo estás embalando? No podemos llevar. ¿Qué pasó con el caso de O.J. Simpson? Mira, el de O.J. Simpson, si ustedes recuerdan, la fiscalía, los agentes que trabajaron en la escena, se llevaron una gorra, que acá se le llaman los condones, los gorros que se usan particularmente en otoño y invierno. Y tenía cabello.
pero el investigador sometió